Quiero que miren bien esta moneda. Brillante, de bronce, acuñada en Londres en 1741. En ella se ve a un almirante inglés, Edward Vernon, de pie, elegante, mirando hacia abajo con soberbia. Y arrodillado frente a él, humillado, entregándole su espada, hay un nombre español. La inscripción dice: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. Los ingleses estaban tan seguros de su victoria que hicieron las monedas antes de ganar la batalla. Repartieron miles por toda Europa, celebraron fiestas en Londres. Pero había un pequeño problema, un pequeño detalle que Vernon olvidó. Esa moneda es mentira. Esa escena jamás ocurrió. La realidad fue que el almirante Vernon, con la flota más grande de la historia de la humanidad hasta el desembarco de Normandía, 186 barcos, señores, 186, fue derrotado, destrozado y humillado por un hombre al que le faltaba una pierna, le faltaba un ojo y le faltaba un brazo. Estamos en Cartagena de Indias, la actual Colombia, el puerto más rico de Sudamérica. Y esta es la historia de cómo un medio hombre, con solo 6 barcos y un puñado de valientes, detuvo a 30,000 ingleses y salvó a todo un continente de hablar inglés hoy en día. Si te gustan las historias de tipos duros de verdad, de esos que pelean hasta que no les queda cuerpo, quédate, porque lo que vas a ver hoy no es una batalla, es una carnicería. Bienvenidos al sitio de Cartagena. Para que entiendan la locura de esta defensa, hablemos de números. En 1741, Inglaterra estaba harta de que España controlara el comercio en América. Querían el premio gordo, Cartagena de Indias. Si tomaban Cartagena, cortaban el flujo de oro hacia España y podían conquistar todo el virreinato desde Bogotá hasta Lima. Así que mandaron al almirante Edward Vernon. Este tipo era un bocón, un arrogante de manual. Salió de Jamaica con una flota monstruosa, 186 barcos, más de 2,000 cañones y cerca de 30,000 hombres, entre marinos, soldados ingleses y, ojo al dato, 4,000 colonos norteamericanos, ¿sí? Entre ellos estaba el hermanastro de George Washington, por eso el Monte Vernon en Estados Unidos se llama así. Era una fuerza imparable. Para que se hagan una idea, la famosa Armada Invencible española tenía 130 barcos. Esta tenía casi 200. Del otro lado, en Cartagena, estaba el virrey Sebastián de Eslava, un burócrata que no sabía ni dónde estaba parado. Pero por suerte para la historia, el jefe de la defensa naval era el teniente general Blas de Lezo y Olavarrieta. ¿Quién era este tipo? Era una leyenda viva, pero una leyenda hecha pedazos. Le decían el medio hombre o patapalo. A los 15 años, un cañonazo le arrancó la pierna izquierda. Se la cortaron sin anestesia, porque en esa época la anestesia era morder un palo y rezar. No gritó. A los 17, perdió el ojo izquierdo en otra batalla. A los 25, un disparo de mosquete le inutilizó el brazo derecho. El tipo era un rompecabezas humano, un Terminator del siglo XVIII. Pero lo que le faltaba de cuerpo le sobraba de cerebro y de agallas. Cuando Blas de Lezo vio los 186 barcos ingleses en el horizonte, miró sus recursos. Tenía solo 6 barcos. ¿Sí? 6. Y unos 3,000 hombres, contando soldados regulares, milicianos locales, esclavos libertos y arqueros indígenas traídos del interior. 3,000 contra 30,000. Cualquier persona normal se habría rendido. Vernon le mandó una carta diciéndole que se rindiera para evitar derramar sangre. ¿Saben qué contestó Lezo? Si hubiera estado yo en Portobelo, no lo habríais tomado tan fácilmente. Venid a buscarme si tenéis valor. El plan de Lezo no era ganar en el mar, era imposible. Su plan era convertir la bahía de Cartagena en un infierno de desgaste. Sabía que cada día que pasaba, el calor, los mosquitos y la fiebre amarilla jugarían a su favor. Solo tenía que aguantar. La entrada a la bahía de Cartagena era un paso estrecho llamado Boca Chica, defendido por el fuerte de San Luis.
Ahí empezó el baile. Vernon lanzó todo lo que tenía. 80 barcos empezaron a cañonear el fuerte día y noche. Imagínense el ruido. 2000 cañones escupiendo bolas de hierro de 10 kilos contra las piedras. El fuerte se deshacía. Blas de Leso puso sus 4 barcos principales formando una barrera, encadenados, para bloquear el paso. Los ingleses disparaban, los españoles respondían. Fue una carnicería. Los barcos españoles ardían. La madera astillada volaba como metralla arrancando cabezas y brazos. Leso estaba ahí, en medio del fuego, dando órdenes. Cuando vio que el fuerte de San Luis ya no aguantaba más y que los ingleses iban a desembarcar, hizo una jugada maestra de tierra quemada. Ordenó incendiar sus propios barcos para que se hundieran en el canal y bloquearan el paso a la flota inglesa. Los ingleses lograron tomar el fuerte, pero les costó sangre y tiempo, mucho tiempo. Y ahí apareció el general Verano. Los cadáveres ingleses flotando en el agua y el calor de 40 grados empezaron a pudrirse. Se desató la peste, disentería, fiebre amarilla, escorbuto. Los barcos ingleses se convirtieron en hospitales flotantes apestosos. Los soldados morían cagándose encima. Literalmente, la disentería es eso, antes de pegar un tiro. Pero Vernon seguía siendo un necio. Logró pasar Boca Chica y entró en la bahía interior. Creía que ya había ganado. Estaba tan eufórico que despachó un barco rápido a Londres con la noticia: Cartagena ha caído. Fue ahí cuando acuñaron las famosas monedas. ¡Qué error! ¡Dios mío, qué error! Leso se retiró a la última línea de defensa, el inexpugnable castillo de San Felipe de Barajas, una mole de piedra en lo alto de una colina. Si caía San Felipe, caía la ciudad, y si caía la ciudad, caía Sudamérica. Vernon desembarcó a sus hombres. Eran miles. Los casacas rojas avanzaban por la selva, arrastrando cañones, muriendo de fiebre, pero eran tantos que parecía imposible detenerlos. Blas de Leso solo tenía 600 hombres en el castillo. 600 contra miles. Leso ordenó cavar un foso alrededor del castillo. Y aquí viene el detalle que demuestra por qué este tipo era un genio y Vernon un idiota. Si quieres saber cómo un error de cálculo de 2 metros le costó la vida a miles de ingleses, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a ver en el asalto al castillo es de película de comedia, pero con mucha sangre. La noche del 20 de abril de 1741, Vernon ordenó el asalto final. Ataque frontal masivo. Quería aplastar a los españoles por puro número. Miles de soldados de élite británicos, granaderos con sus gorros altos, avanzaron en la oscuridad hacia las murallas de San Felipe. Llevaban escaleras de madera fabricadas a medida, calculadas para la altura de la muralla. Avanzaron bajo el fuego de los mosquetes españoles, llegaron al pie de la muralla, pusieron las escaleras y, ¡sorpresa!, las escaleras no llegaban. Les faltaban 2 metros. ¿Qué pasó? Blas de Leso, el viejo zorro, había ordenado cavar el foso más profundo días antes, aumentando la altura relativa de la muralla. Los ingenieros ingleses no lo notaron. Imaginen la escena. Miles de ingleses amontonados abajo, como sardinas en lata, con escaleras inútiles mirando hacia arriba. Y arriba, los españoles miraban hacia abajo y sonreían. ¡Fuego!, gritó Leso. Fue un tiro al pato. Los españoles disparaban a quemarropa. Tiraban piedras, aceite hirviendo, granadas. Los ingleses no podían subir ni podían retroceder porque los de atrás empujaban. Fue una carnicería absoluta. Los cuerpos se apilaban en el foso. Y entonces el golpe de gracia. Cuando los ingleses, aterrorizados, empezaron a huir, se abrieron las puertas del castillo. Pero no salieron soldados españoles. Salieron 300 milicianos armados solo con machetes y bayonetas. Cargaron contra los ingleses que huían. Fue una carnicería cuerpo a cuerpo en la oscuridad.
Los ingleses, con sus uniformes pesados y sus botas, no podían correr en el barro. Los locales sí. Al amanecer, el campo estaba cubierto de casacas rojas. Vernon había perdido a sus mejores hombres. La moral inglesa se quebró. Empezaron a discutir entre ellos. Vernon culpaba al general de tierra. Wentworth culpaba a Vernon. Y mientras se peleaban, la fiebre amarilla seguía matando a cientos por día. Los tiburones en la bahía de Cartagena engordaron esa semana. Dicen las crónicas que había tantos cadáveres tirados al mar que se podía caminar sobre ellos. Vernon, el hombre que había acuñado monedas de victoria, tuvo que tragarse su orgullo. Ordenó la retirada, pero antes de irse, como un mal perdedor, ordenó cañonear la ciudad vacía desde lejos, solo por despecho. Gritó: «Volveré cuando haya dejado refuerzos en Jamaica». Leso le escribió una última carta, la respuesta más basada de la historia militar. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. ¡Boom! Vernon se fue con solo la mitad de sus barcos y habiendo perdido a 10,000 hombres, algunos dicen que 18,000. Fue el desastre naval más grande de Gran Bretaña. El rey Jorge II de Inglaterra prohibió hablar de esta batalla. Se borró de los libros de historia ingleses. Aquí no ha pasado nada. Blas de Leso salvó un imperio. Gracias a él, hoy en Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina, hablamos español y rezamos en español. Si él hubiera fallado, la historia de América sería totalmente distinta. Pero ¿saben cuál fue su recompensa? La muerte y el olvido. Leso había sido herido en la batalla. Sí, otra herida más, y contrajo la peste de los cadáveres insepultos. Murió unas semanas después de la victoria, en septiembre de 1741. Murió pobre porque había gastado su propia fortuna para pagar a los soldados cuando el virrey Eslava no quería soltar la plata. Y para colmo, el virrey Eslava, que era un envidioso, escribió los informes a España llevándose todo el crédito y hablando mal de Leso. Leso se cumplió en una tumba sin nombre, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde está. Inglaterra cayó su derrota por vergüenza. España olvidó a su héroe por envidia política. Pasaron siglos hasta que se reconoció su grandeza. Hoy su estatua está en Cartagena, mirando al mar, con su pata de palo y el ojo tuerto, vigilando que los ingleses no vuelvan. Es el testimonio de que un hombre, aunque le falte medio cuerpo, puede ser más grande que un imperio entero si tiene voluntad de hierro.